Les invito a buscar en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12, estaremos leyendo en esta tarde. Después de considerar la gracia de Dios para cónyuges, ahora el apóstol Pedro nos va a decir cómo desea que vivan en general todos los creyentes. Es una imagen pintada en palabras de cómo debe ser la iglesia del Señor en todas sus relaciones. La gracia del Señor salva a pecadores, pero no solamente los salva, les enseña cómo vivir. Eso es parte de la gracia de Dios. No solamente nos lleva al cielo, sino que nos muestra cómo debemos de vivir en ese camino que va al cielo. Y obviamente todo esto resultará en nuestro gozo. Esto que vamos a estudiar es la obra del Espíritu Santo y solo Dios puede hacer esta obra en una persona. Porque si nosotros consideramos a la luz de la Biblia lo que somos, realmente, humanamente, vivir así como se nos va a describir es imposible. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué cuadro más desolador? Si nosotros tuviéramos que pintar un cuadro, si nos dicen pinte un cuadro con estas cosas que se han dicho aquí, ¿qué clase de cuadro haríamos, verdad? Pero al ver Primera de Pedro capítulo 3, de los versículos del 8 al 12, nosotros vemos un cuadro totalmente diferente. Y eso es solo posible por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Pero lo que nosotros vemos en personas sin Cristo, viviendo de esta manera como se nos ha descrito en Tito 3:3, es lo que hace el pecado. El pecado hace esto. Y solamente Dios puede cambiar a una persona y convertirla en un nuevo ser para que refleje a Jesucristo. Solo un corazón renovado podrá recibir estas cosas, porque aquí se nos van a dar mandatos. Solamente pueden vivir así si han sido transformados, porque vivir de otra forma, a no ser que primero tenga un corazón transformado, lo que va a resultar es en una hipocresía y engaño. Será una carga demasiado pesada para una persona. Solo alguien que ha recibido la gracia de Dios podrá vivir así. Entonces, en esta tarde, el título le he puesto La gracia para la iglesia que muestra o refleja a Cristo. Entonces, leo para ustedes los versos del 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. En muchas ocasiones nosotros decimos a las personas y a los creyentes: mire a Cristo, ve a Cristo y mire a Cristo. Pero hoy vamos a profundizar más de ese mirar a Cristo, porque lo que nosotros vamos a ver aquí es el carácter de Cristo reflejado en los creyentes. Cuando decimos eso, es sea más como Cristo. Es mirar a Cristo para que a la luz de su gloria, de su magnificencia, de su poder, de todo lo que es Él, vivamos para aquel que nos salvó. El apóstol Pedro entonces dice finalmente, y no es ese finalmente de que ya aquí todo termina, sino es como decir en fin, en resumen, de todo lo que he estado hablando.
en los versos o capítulos 2 y 3. Entonces Pedro inicia con el deber de todos los creyentes de ser de un mismo sentir. Dice, sed todos de un mismo sentir. Bueno, ¿qué significa esto? Significa entonces que las personas no pueden dar una opinión diferente. Si tuviéramos una reunión de iglesia sobre algún tema particular y alguien quiere decir algo o quiere opinar sobre algo, entonces no existiría la posibilidad de que alguien dé una opinión diferente a otro. No significa específicamente eso. ¿O qué diríamos en relación a la diversidad de dones que Cristo da a su iglesia? Porque así como hay dones, también posiblemente habrá alguna opinión diferente en relación a algo. ¿A qué se refiere esta unidad? En primer lugar, esta unidad nos llama a pensar en algo, nos llama a dejar todo deseo egoísta, todo deseo de pensar en nosotros mismos para pensar en la iglesia y la gloria de Cristo. Pensar como unidad, pensar como iglesia. Por ejemplo, alguien podría decir, mire, yo no creo que sea tan necesario ir todos los domingos a la iglesia, y más ir a 2 cultos. He tenido muchos días cansados. Como decía el pastor Eduardo hoy en la mañana, trabajé una semana increíble. Muchísimas horas. Me merezco unas vacaciones, me merezco ir al cine, me merezco ir a la playa. Pero entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona está pensando solo en sí mismo. No está pensando que hay un día del Señor y que se debe a Él. No está pensando que ese día Dios le llama ahí para que Él edifique a otros y Él mismo sea edificado. Para que con esos cantos la iglesia hable acerca de Cristo. Para que en medio de esas oraciones el pueblo de Dios sea fortalecido. Para que ese hermano recuerde que muchos llegarán ese día, ese domingo, para escuchar de Cristo. Y es necesario que usted ore por esos que van a escuchar de Cristo y por el predicador, para que pueda hablar con el poder de Dios. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces es solamente yo, pienso yo, y solamente mis intereses. Pero el apóstol Pedro nos llama a pensar totalmente diferente, a pensar en la edificación de otros, a pensar en la unidad. Y esa unidad es la mente de Cristo, tener una unidad en la mente de Cristo. Vamos a buscar un pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O no fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué vemos aquí? Vemos división. Yo y yo y yo. No vemos un deseo de pensar para Cristo y su gloria. ¿Quién murió? Cristo fue el que murió y fue el que resucitó. En lugar de eso deberíamos pensar como el apóstol Pablo mismo nos dice un poco más adelante, capítulo 3, versículos 5 al 9. Voy a leer desde el versículo 4. 1 Corintios 3, 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En vez de pensar cada uno en sí mismo, no. Vamos a pensar con la mente de Cristo. Vamos a pensar para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos nada más colaboradores para el servicio
de Cristo. Quiero preguntarte algo. Esa decisión que hoy tienes que tomar en estos días, tal vez tienes que tomar una decisión muy importante en estos días. Esa decisión honra a Cristo y va a ser de edificación para la iglesia y para tu propia vida. ¿O solamente es para ti mismo? Tal vez tengas que tomar una decisión muy importante en estos días. ¿A la luz de qué la vas a considerar? Es la mente de Cristo. Esos son los deseos de Cristo para que la iglesia sea edificada. Y eso mismo podemos trasladarlo al matrimonio, al trabajo. Una actitud que sirve para ayudar, para unir, para llevarnos, para que el nombre de Cristo sea honrado. Este mismo sentir o pensar, esta unidad en la persona de Cristo, es una vida primeramente humilde, porque para hacer esto hay que humillarse, negarse a uno mismo. Para tener un mismo sentir, hay que humillarse. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 2 al 8. Filipenses 2, del 2 al 8. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no es que escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es una persona que no debe pensar para sí mismo, sino debe pensar en la gloria de Cristo, debe pensar en sus hermanos. El sentir es más que un sentimiento, es la voluntad de la mente y el corazón para pensar y actuar por el bien de otros antes que el bien personal. En segundo lugar, el apóstol Pedro en el capítulo 3 dice compasivos, La palabra en griego es supantes y nos podría hacer pensar en una palabra que es como simpatía. De hecho, cuando uno busca el significado puede tener esas dos significados, pero no es que yo soy simpático. Esa no es, sean simpáticos, no se trata de eso. Más bien es un sentido de estar con esa persona en medio del dolor. Cuando esa persona sufre, padecer con otros. ¿Y quién es nuestro ejemplo de compasión? Cristo. Así como Cristo, en lo que anterior hemos visto, Cristo se humilló. Cristo se negó a sí mismo. Se hizo hombre, siervo. Así ahora nosotros vemos a aquel que se compadece por los suyos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo tuvo compasión de nosotros al ver nuestra condición en pecado y se ofreció a sí mismo. Pero no solo eso, Cristo sigue siendo compasivo con su pueblo para estar con los suyos siempre. Cristo nunca abandona a su pueblo en medio del dolor, la tentación. ¿Y cómo vemos esto reflejado en medio de la iglesia? ¿Cómo somos compasivos los unos con los otros? Como dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
¿Cuándo fue la última vez que usted lloró con un hermano en medio de su dolor? Es interesante, pero en muchas ocasiones nos hemos topado con personas y está bien, nosotros les escuchamos y cuentan sus dolores, cuentan sus tristezas, pero al final esa persona no pregunta, hermano, ¿y cómo está usted? Contó toda su vida, contó todo así, y yo estoy para escucharle, y estamos para escucharle. Pero sabe, muchas veces a otros he tenido que amonestar y decirles, ve hermano o hermana, Dios le dará fuerzas en medio de este dolor, pero sepa que también hay otros que están sufriendo como usted. Hay un hermano que tal vez está pasando un tratamiento de cáncer. Tal vez hay un hermano que está sufriendo por un hijo. Tal vez hay un hermano que está en una situación difícil en su trabajo. Llorar con los que lloran o gozarse también con los que se gozan. Qué gozo, hermano, que el Señor le va a dar la bendición de un matrimonio. Qué gozo, hermano, que el Señor le está dando la bendición de un nuevo trabajo. Dice Romanos 15:15, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Sabías tú que esa consolación que Dios te da, porque Dios es un Dios de consolación, amén? Es un Dios de consolación. ¿Sabías que Dios ha determinado esa situación en tu vida, esa situación de dolor, esa situación de sufrimiento, de tribulación, para que con el consuelo con que tú eres consolado, también puedas consolar a otros? ¿No has pensado, esto que Dios me está haciendo pasar a mí, y en la consolación que Dios me está dando en medio de esta situación tan dura, Dios lo puede usar para que yo pueda ayudar a otros? Vamos a buscar 2 Corintios 1, versículos 3 al 6. Y esto no es algo que yo estoy inventando, la Biblia lo dice así. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En tercer lugar, después de hablar de un mismo sentir, después también de hablar de que debemos ser compasivos, simpatizar unos con los otros, en ese sentido del dolor. En tercer lugar, nos habla de amarnos fraternalmente. Ya en el capítulo 1, versículo 22 nos decía eso mismo. Podemos ahí en 1 Pedro 1:22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora que el Señor nos ha dado la bendición de estudiar el libro de Génesis, hemos visto relaciones de hermanos. José y sus hermanos, qué bonita relación que tenían de amistad y amor. Qué considerados eran unos con otros, qué amables. Ahí te vas a morir en esa cisterna. Era algo terrible. Esa relación de hermanos.
¿Recuerda usted cómo era con sus hermanos? ¿Cómo eran con sus hermanos cuando era pequeño? Ay, esa cicatriz que tienes por ahí, ¿verdad? Se debió a tu hermano, esa quebradura. Aquella vez que tu papá o tu mamá te castigaron y fue por culpa de él. ¿Recuerdas? No tenemos a veces muy buenos recuerdos. A veces sí tenemos buenos recuerdos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos el primer homicidio, ¿entre quiénes se dio? Entre hermanos. Entre hermanos. Armados fraternalmente. Es el amor filios del cual se habla aquí. No podemos encontrar este amor realmente entre las relaciones humanas porque están manchadas por el pecado. Si nosotros vamos a nuestras relaciones familiares, no vamos a poder encontrar ese verdadero amor. Porque muchas veces vamos a encontrar odio, celos, iras, contiendas. Este amor filios es un amor que viene de Dios. Es un amor que viene de Dios. Y es un amor que viene primeramente, así como hemos visto reflejado a Cristo en su compasión por su pueblo. Cristo que se negó a sí mismo. Ahora también vemos aquí ese amor de nuestro hermano, podemos decirlo así, mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 17. Hebreos 2. Del 11 al 17. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Como vimos en el versículo 22 de Primera de Pedro, este amor debe ser sincero. Ese amor de hermanos debe ser un amor entrañable, o sea, de lo profundo de nuestro ser, no es un amor superficial. Es el amor que debe haber entre los hijos de Dios que tienen un mismo Padre celestial. Una de las cosas por las cuales pedimos en esta iglesia y constantemente aparecen las peticiones es, hermanos, oremos por un mayor amor entre los hermanos. Una vez una persona me dijo, hermano, ¿por qué no predican más del amor entre los hermanos? Y yo me preguntaba por dentro, ¿y esta persona está dando amor? Porque muchas veces podemos pedir cosas que no estamos dispuestos a dar. Los creyentes verdaderamente en Dios tienen un amor y se expresa en amor. Este amor nace primeramente del amor derramado de Dios en nuestros corazones para poder amar a otros, y tenemos a Cristo como nuestro ejemplo. Cristo estuvo con sus hermanos, Cristo cuidó de sus hermanos, Cristo fortaleció a sus hermanos, Cristo instruyó a sus hermanos, los amonestó y finalmente dio la vida por ellos. No hay ejemplo más perfecto de amor de un hermano que el de Cristo. No hay. Nuestros hermanos podrán fallarnos, pero el amor de Cristo nunca nos fallará. Es un amor que actuó y se mostró. Él dijo que daría su vida y la dio.
El apóstol Juan en su primera carta dice que el amor fraternal es una de las evidencias de alguien que ha conocido a Dios. Vamos a buscar primero de Juan 3, versículos 10 al 18. Primera de Juan 3, 10 al 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Antes de pedir ese amor de otros, ¿está usted mostrando su amor en Cristo a otros? Otra pregunta a considerar. Así como puedo recibir de mi hermano una ayuda en un momento de necesidad, una ayuda económica, porque puede hacer que alguien esté necesitando, y qué bueno, hermano, esta ayuda que me estás dando. ¿Recibirías de la misma manera una amonestación que Él te haga porque te ama como hermano? ¿Recibirías esa amonestación? ¿Estás cuidando de tu hermano? ¿Qué responderíamos si el Señor nos hace esta pregunta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está este hermano que recibiste como hermano, miembro de esta iglesia, por el cual nunca preguntas, ni oras y ni sabes su nombre? Algunos me han pedido que por qué no hacemos ¿cómo se llama esto? Un directorio con las fotos de todos. Dije, no es mala la idea, pero la pregunta es, ¿has ido a buscar a esa persona para preguntarle su nombre y saber quién es? Yo sé que son muchos nombres, pero cuando pasamos 1 año o 2 años y todavía te preguntas quién es, algo está pasando. ¿Dónde está ese cuidado por tu hermano? Los creyentes deben y necesitan ese amor fraternal, que no solamente debe darse en la iglesia, sino en todo lugar. Me refiero al ambiente de acá, sino en todo momento de nuestra vida. En el mundo nunca encontrarás este amor fraternal. Este amor fraternal es de la iglesia. No lo vas a encontrar afuera. Ese amor fraternal ve la necesidad y acude. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que está en Cristo es tu hermano. Tu esposa, que es creyente, esa es tu hermana. Tu esposo, que es creyente, ese es tu hermano. ¿Cómo lo estás tratando? Esa persona mayor que tú, que tiene muchos años de diferencia contigo, que tal vez tiene 30 años de diferencia, pero está en Cristo, es tu hermano. No, es que yo solo saludo a los de mi edad, que ellos saben cómo saludarnos nosotros, ahí tenemos nuestro modo. No, es tu hermano. Si tiene carro o si no tiene, si tiene casa propia o si no tiene, es tu hermano si está en Cristo. Nuestra hermandad no mira las cosas de esta vida.
sino lo que se estableció un día, cuando Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por su pueblo, por sus hermanos. Así que este amor fraternal debe honrar a Cristo, en ese amor los unos por los otros, en ese cuidado que debemos tener unos por otros. Cristo nos dejó su Espíritu Santo para que podamos verdaderamente mostrar ese amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Amor. Es por esa razón que no podemos llamar a toda persona que llegue a la iglesia hermano. No podemos llamar, no está en Cristo, no podemos llamarlo. ¿Cómo quisiéramos que llegue a Cristo? Deseamos que llegue al Señor. En cuarto lugar, tenemos en Primera de Pedro la palabra misericordiosos o compasivos. La mayoría de veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta compasión o misericordia de la cual se habla tiene la noción de algo que viene de lo profundo de nuestro ser, lo cual indica que no es algo liviano o ficticio. Al ver a Cristo, al considerar su amor, no fue algo superficial, no fue algo pasajero, sino una verdadera compasión motivada de las profundidades de su ser. La compasión de Cristo por su pueblo, motivada de lo profundo de su amor, de ese amor eterno que amó a su pueblo, aun siendo pecadores, y que no nos dejó en nuestro pecado, sino que en lugar de condenación nos ha dado perdón y vida eterna. No nos pagó conforme a nuestra maldad, conforme se nos debía dar. Nosotros fuimos salvos, dice la Biblia en Tito capítulo 3, fuimos salvos por su misericordia, dice así, por su misericordia. No nos pagó conforme merecíamos, sino que nos perdonó. La Biblia dice que nosotros somos vasos de misericordia. Así dice, vasos de misericordia. ¿Cómo necesitamos esa misericordia? Sin esa misericordia no hay salvación. No había nada en nosotros que la mereciera. Vamos a buscar Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Romanos 9. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Somos vasos de misericordia. No merecíamos absolutamente nada, solamente la condenación. Y viendo esta condición, viendo lo que Dios hizo en nosotros, ¿no entonces debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos? Que cuántas veces fallan, que cuántas veces pecan, muchas veces contra nosotros. Y eso no significa que tengamos que hablar con nuestros hermanos. No. Sino es una actitud en la cual no estamos para destruirlos, no estamos para dañarlos, sino para buscar su restauración y edificar sus vidas. Vasos de misericordia. Muchas veces, en vez de misericordia, lo que nosotros deseamos muchas veces es más bien actuar de forma vengativa y hacer que otros paguen, no recordando cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. En el Salmo 136, si usted busca el Salmo 136, vamos a buscarlo un momento. Salmo 136, un salmo que nos recuerda eso. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su, y así va a seguir por todo. Qué bueno sería levantarnos en las mañanas y recordar cuánta misericordia he recibido yo en mi vida.
Y que el Señor me ayude entonces a ser misericordiosos con otros. Que nuestra vida verdaderamente refleje a Cristo en su misericordia. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de lo profundo, considerando cuánta misericordia he recibido yo para tenerla para con otros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo debemos una y otra vez recordar esto y seguir el ejemplo de Cristo en su misericordia? Aun cuando esto sea, como les dije, muchas veces para mostrar nuestro pecado. Recuerdo el caso de un joven que había hecho unas cosas malas en el colegio. No se había portado nada bien. Y él pensaba que nadie lo estaba viendo, pero sí, alguien lo vio. Alguien vio las cosas que él estaba haciendo. Y fue llamado a la dirección. Ven acá, vamos a hablar. Era un hombre cristiano quien le llamó. Y le dije, hemos descubierto lo que tú has hecho. Tú creías que nadie estaba viendo lo que tú estabas haciendo. Y realmente te voy a decir lo que tú mereces. Y a él le dijo lo que realmente merecía por lo que había hecho. Y él preguntó, ¿y puedo yo tener misericordia? Y le dijo, bueno, ¿sabes cuál es la misericordia que Dios ha tenido contigo en este momento? De no dejarte seguir en tu maldad y que fuiste descubierto. Hasta en eso nosotros vemos la misericordia de Dios. Que Dios nos señale nuestro pecado y nos haga ver nuestra conciencia. En eso hay misericordia para que no sigamos el camino de maldad. Al final del verso 8 en Primera de Pedro capítulo 3 nos dice amigables. Esa palabra amigables debe ser entendida más bien como humildes, ya que la palabra en griego, esto es lo que indica, humildad. La humildad nuevamente está definida por Cristo, como lo vimos al inicio en Filipenses capítulo 2. Señor, hazme un hijo más humilde. Qué buena petición, ¿verdad? Señor, hazme un hombre más santo. Hazme un hombre que deje todo orgullo, que no mida su posición por lo que tiene, sino por tu gracia que he recibido. De cuánto orgullo se puede llenar el corazón olvidando que somos todos polvo y que el único a quien es debida la gloria y el honor es a Cristo. La humildad va a poner a la otra persona siempre primero. No va a buscar el primer lugar o imponer sus ideas o hacer que sus derechos valgan. El humilde lleva todo primeramente al Señor. La vida cristiana es una vida de humildad, porque el Señor exalta a los humildes. ¿Pero qué? Pero Él desecha a aquellos que son orgullosos. Son los humildes los que van a estar con Cristo. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. La humildad no significa un carácter apocado, ¿verdad? Ese que es así como que usted lo ve, ¿verdad? Más bien a veces yo digo, mire, cuídese de ese espíritu apocado, ¿verdad? No significa vivir en la pobreza económica. Humilde tampoco sirve o significa no asumir una responsabilidad. Es que yo soy muy humilde y por eso yo no sirvo aquí en la iglesia. Eso no es ser humilde. Más bien eso es ser orgulloso. O una persona que siempre se está quejando de su condición. Cristo no fue así. La humildad es el reconocimiento de que todo lo que tenemos es por gracia. Y si hay alguna virtud en nosotros, ha sido por el Señor para servirnos unos a otros, para edificación. La gracia de Cristo debe ser, o la iglesia de Cristo, perdón, debe ser un lugar
de personas humildes, porque seguimos a Cristo. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La iglesia es un lugar de hombres y mujeres humildes. Eso debe ser. Cuando uno ve todo esto que nosotros acabamos de ver, compasivos, amándose fraternalmente, teniendo misericordia, todas estas cosas, ¿quién puede cumplir todo esto a la perfección? ¿Quién puede decir, yo he cumplido todo? Ninguno de nosotros puede decir. ¿Cómo puede una persona llegar a esto? De hecho, si nosotros pensamos en el apóstol Pedro, y yo creo que cuando vemos algo aquí, que el apóstol Pedro está escribiendo, porque él no va a decir algo que él mismo no quiera hacer, porque eso sería hipócrita. Si yo les digo, hermanos, ustedes, amémonos, es porque yo quiero realmente amar a mis hermanos. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pedro, ¿cómo era el apóstol Pedro? Impulsivo. Muchas veces solo pensando en él mismo. Señor, que esto no te acontezca, que no vayas a la cruz. Pensando solamente en su bienestar muchas veces. Pero ¿saben una cosa? Dios cambia vidas para su gloria. Y una persona puede ser así, aunque no perfectamente, porque esperamos un día, sí, ser totalmente y semejantes a Cristo en su venida, cuando Él transforme este cuerpo y cambie nuestras vidas. Pero sí es posible en Cristo vivir esta vida, porque Dios es el que hace el cambio. ¿De quién tenemos nuestro ejemplo para vivir así? ¿De quién? ¿A quién tenemos que imitar? Debemos de imitar a Cristo. El versículo 9 nos dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Simon Kistemaker, comentarista, hace la siguiente pregunta: ¿se interesan los cristianos solamente por los hermanos en la fe? Y responde, no, sino que también ellos muestran amor por quienes abusan de ellos y los insultan. Esta forma de vivir, como vimos en el versículo 9 o versículo 8, no es algo agradable al mundo. ¿Qué buscan las gentes? Piensa en sí mismo. Si puede, pásele encima a esa persona para que usted logre sus triunfos. Usted primero, usted segundo y usted tercero. Si a usted le pegan, devuelva el golpe. Si a usted lo maldicen, maldiga. De eso es lo que se agrada al mundo. Pero de esta forma de vivir totalmente diferente. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan contra los cristianos? Porque ellos reflejan a Cristo. Y si persiguieron a Cristo, van a perseguir a los suyos. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? No dice, entonces no vivan. No, sigan viviendo así. Más bien, no paguen con mal a aquellos que les hacen mal, sino hagan bien aun a aquellos que les hacen mal, como nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El apóstol Pablo fue muy enfático en que no debía pagarse con mal a otros. Él fue enfático y dice Primera de Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
Pablo quería asegurarse, Pedro quiere asegurarse que los cristianos son totalmente diferentes, son como Cristo y desean ser más como Cristo. Y aquí se demuestran esas cosas. No voy a pagar con mal cuando me hacen mal. Ese compañero que te insulta en el trabajo, ¿vas a contestarle igual? La forma normal de los incrédulos, de los que no conocen el amor de Cristo, es esa. Págale de la misma manera y si puede más. No se deje. Dele también. La venganza, el tomar por nosotros mismos la revancha, es la característica de aquellos que no confían en el Señor, de los que creen que ellos deben ser quienes ejecuten el juicio y la sentencia. Esta enseñanza no es nada parecida a la enseñanza que las religiones falsas puedan enseñar y buscan. Esté con paz con todos. Las religiones falsas enseñan eso, ¿verdad? Esté en paz con todos, haga la paz con todos. No es así. No es, el cristianismo no es eso que ellos enseñan. No es así. Porque la razón por la cual nosotros somos perseguidos, la razón por la cual nosotros no pagamos mal con mal, es por Cristo. Es por Él y solo por Él. ¿Por qué podemos ser así? ¿Por qué podemos no contestar sino como Cristo, que cuando fue a la cruz no respondió de la misma manera que ellos? Como dice el versículo 23, en 2:23, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué los cristianos pueden vivir así? ¿Por qué pueden hacer bien a los que les hacen mal? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una herencia en los cielos que nadie nos puede quitar, ni las maldiciones de ellos, ni los golpes de ellos, ni las amenazas de ellos nos pueden quitar lo que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo por su pueblo, nadie se lo puede quitar. Nosotros ya tenemos bendición en los cielos, herencia con los santificados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos bendición. Nadie nos va a poder quitar eso. ¿Quién le podrá quitar al creyente la promesa de la vida eterna? ¿Quién le podrá quitar la justicia de Cristo? ¿Quién le podrá quitar su amor? Nadie. Está siendo lastimado por la verdad de Cristo. Está siendo perseguido o amenazado por la fe. Le rechazan en el trabajo por no ser igual a los otros que se aprovechan de una situación para ganar algún puesto usando la mentira. Está siendo despreciado en tu hogar por vivir para Cristo. Hermano, recuerde que ya usted tiene algo que nunca le podrán quitar: la herencia con Cristo. Vamos a buscar Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria al Señor. Que nadie nos podrá quitar eso. Para terminar en esta tarde, Pedro usa entonces un ejemplo. Y no vamos a terminarlo todo, seguiremos la próxima semana, que está relacionado a dos pasajes. Uno está en 1 Samuel 21, del 13 al 15, y en el Salmo 34. Dice el pastor Charles Spurgeon en relación a este salmo, dice: aunque la gratitud del salmista le hizo registrar por escrito la bondad del Señor al concederle una liberación inmerecida, sin embargo, él no elabora ninguno de los incidentes de su escape en el relato, sino que insiste solo en el gran hecho de ser escuchado en la hora de peligro. Podemos aprender de este ejemplo a no exhibir nuestros pecados delante de los demás, como algunos vanidosos acostumbran, que exhiben sus pecados como si fueran veteranos de campañas de guerra, cargando de cruces y medallas. David se finge loco, con gran habilidad, pero no estaba tan loco como para cantar las hazañas de su propia locura. David está huyendo del rey Saúl. Llega a un sacerdote que se llama Ahimelech, le pide comida, no hay, y entonces solo están los panes de la proposición ahí, pero ya están pasados, hay que cambiarlos. Entonces, él le dice, pues eso es lo que hay, bueno, amén, esto es lo que vamos a, y se los da. Y ahí había un hombre que era Doc Edomita, y escucha lo que está pasando ahí. Ese era un hombre malvado. Después David toma la espada que era de Goliat y sale para otro pueblo, donde otro rey. Ahí hay un rey que se llama el rey de Aquis, que en el Salmo 34, al inicio, en el prefacio, se le llama Abimelech. Ese es el nombre que aparece ahí, y posiblemente su nombre es mi padre es rey. Eso es lo que significa. Por eso aparece Aquis, y ahí en el Salmo 34, en el prefacio, aparece Abimelech. Pues llega David, está huyendo y llega donde este rey y se finge loco. Hace cosas locas. Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 21. Primero de Samuel capítulo 21. Versículos 13 y 15. Dice, voy a leer desde el 12. Dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y el apóstol Pedro entonces usa una porción del Salmo 34 y de esto que acaba de pasar. Y Pedro lo menciona como una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. En medio de lo que David hizo, que obviamente parece como que hizo algo mal, ¿verdad? Y al fingirse loco y hacer todas estas cosas, David no exalta su locura, pero sí exalta: oh Señor, gracias, porque de alguna forma que yo no entiendo, Señor, tú me salvaste.
Aún en medio de la situación tan peligrosa en que yo estaba, en medio de las amenazas, en medio del peligro, en medio de aquella situación donde mi alma está en angustia, Señor, tú me salvaste. Y vamos a ir al Salmo 34. Y con esto terminamos esta exposición. Salmo 34. Ustedes pueden ver ahí en el prefacio, en el inicio, dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él echó y se fue. Y en el versículos del 12 al 16 voy a leer, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busque la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el apóstol Pedro entonces usa estas palabras del Salmo 34 para recordarnos cómo Dios cuida a aquellos que quieren vivir para Cristo, reflejando el carácter de su Salvador. ¿Qué iglesia debería ser esta que refleje a Cristo? ¿Qué iglesia debería ser esta que refleje a Cristo? ¿Hay alguna así? ¿Hay alguna iglesia así que sea como esta que se nos dice aquí en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8? ¿Dónde está? Dígame, yo me voy ya. Qué bonito ser pastor en una iglesia así, donde todos se aman, donde todos tienen misericordia, donde todos son compasivos. Pero no hay una iglesia así. Hay una iglesia que ha sido perdonada y hay una iglesia que ha sido salvada por Cristo. Y hay una iglesia que un día será presentada delante del trono de Dios sin mancha, sin arruga y sin contaminación por la obra de Cristo. Pero mientras vamos en ese camino, a recibir esa herencia eterna, esas bienaventuranzas que nosotros vemos en Mateo capítulo 5. El Señor quiere y pide que aquellos que han sido salvados, que recibieron su gracia, vivan para aquel que los salvó y reflejen a su Salvador. Esa es la voluntad del Señor. ¿Cómo esperamos a Cristo? ¿Anhelamos su venida? Si es así, vivamos como Cristo nos está diciendo que vivamos. Nos estamos preparando para esa vida eterna con Cristo. Y alguien decía, ¿cómo vas a anhelar el cielo si tú no vives ya como un ciudadano del cielo? Hermanos, allá, con Cristo, en misericordia, en amor, en compasión, en todo lo maravilloso. Pero ya desde aquí el Señor está tratando con nosotros, preparando a su pueblo. A mí hay algo que me preocupa mucho al ver esto, y es cuántos de nosotros somos verdaderamente hombres y mujeres espirituales que están reflejando a Cristo, porque muchas veces no se ve así. Hombres y mujeres que verdaderamente son espirituales. ¿De dónde tienes tus ejemplos? ¿De dónde tienes los ejemplos de vida? No hay ejemplo como el de Cristo. No hay ejemplo como el de Cristo. Yo recuerdo que uno de mis héroes de pequeñito era Superman. Yo recuerdo, tal vez aquí alguno no recuerda, pero yo creo que yo fui a ver el estreno de Superman aquí en Costa Rica. A mi hermano le tocó la capa y a mí me tocó
la parte de abajo, que era lo que daban. Y yo estaba enojado. Y yo crecí diciendo, wow, ese hombre que tiene esa mirada y que tiene ese poder y que se ve tan bueno y que se ve tan noble y el hombre de acero. Años después vi la noticia de que ese hombre que había hecho Superman tuvo un accidente en caballo y quedó paralítico. Todos los ejemplos que tú puedas encontrar en esta vida van a fallar. Son inservibles. Pero hay un ejemplo que nunca va a fallar y es el ejemplo de Cristo. Nunca. Siempre seguirá siendo el ejemplo perfecto para nuestras vidas. ¿Por qué sigues imitando ejemplos del mundo? ¿Por qué pones la atención en ese cantante, en ese actor o en esa otra persona? Ponla en Cristo y sigue a Cristo. Imita a Cristo, porque fuimos renacidos para ser conformados a la imagen de Cristo y reflejar su carácter. Para usted que nos acompaña en esta noche y que no conoce de Cristo, quiero decirle que todos aquellos que viven contrarios a Cristo, todos aquellos que no quieren vivir para Él, que no quieren servirle, que no quieren amarle, todos aquellos, Dios tratará con ustedes. Cristo está contra todos aquellos que están contra Él. Pido a Dios que Él tenga misericordia de usted, su gracia le alcance, porque no hay persona como el Señor Jesucristo, al cual queremos seguir, servirle y amar. Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has dado la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por que nos has dado a tu Hijo Jesucristo. No hay nadie como Él. Y queremos, Señor, imitar a nuestro buen Salvador. Queremos ser los hombres y mujeres más santos, hombres más humildes, hombres y mujeres más llenos de compasión, hombres y mujeres más llenos de amor. Porque así, Señor, tú lo has pedido para tu pueblo, siendo conformados a la imagen de aquel que nos salvó. Líbranos, Señor, de nuestro orgullo, de nuestro pecado, de pensar solo en nosotros mismos. Perdónanos como cuando hemos buscado venganza o cuando hemos buscado pagar a otros con mal. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que tú nos has pedido para tu gloria. Haz de esta iglesia aquí en los Lagos de Heredia una iglesia que refleje a tu Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que nos has dado y te lo pedimos y en Él oramos. Amén.